Bienvenidos, volvemos de nuevo a nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 2 y en el versículo 23, y hoy nuestro tema tiene que ver con el día de reposo. Pero antes de que nos introduzcamos propiamente a estudiar el pasaje, vamos a ver la relación que guarda con lo que ya hemos estudiado anteriormente. Como recordarán, en nuestra última sesión vimos que el Señor estableció con toda claridad la relación que él iba a tener con el judaísmo, con la religión de su tiempo, tal como se vivía en aquellos días. Y lo que el Señor dejó muy claro, fuera de toda duda, es que él no había venido a realizar ciertas reformas, a añadir ciertas dosis de religiosidad a los judíos, sino que iba a hacer algo completamente nuevo, radicalmente nuevo. Él lo explicó por medio de dos ilustraciones que ustedes recordarán. Una tenía que ver con el vestido, algo que nos hacía pensar en lo externo, y otra con unos odres de vino que nos hacía pensar en lo interno. Tanto externa como internamente, lo que el Señor Jesucristo había venido a hacer era algo radicalmente nuevo y diferente. Por supuesto, esto ya lo estamos empezando a ver, pues creaba ciertas controversias, ciertos enfrentamientos con los fariseos y con los religiosos de su tiempo. Marcos va escogiendo cuidadosamente, de las muchas cosas que el Señor estaba haciendo en aquellos días de su ministerio, va escogiendo y seleccionando cuidadosamente algunos detalles, algunos episodios, algunos acontecimientos que reflejaban bien estas diferencias que el Señor tenía con el judaísmo, con la religión de su tiempo. Ustedes recordarán que antes de estudiar el tema del ayuno vimos que el Señor llamó a Leví, un publicano. Y Leví, movido por el gozo, por la alegría que tenía después de que el Señor le había llamado y lo había convertido en uno de sus discípulos, pues organizó inmediatamente una comida en la que invitó a todos sus amigos, también publicanos y personas de ese mismo tipo, para que tuvieran la ocasión de conocer en persona al Señor Jesucristo. Por supuesto, esto desagradó terriblemente a los fariseos de su tiempo y se enfrentaron con el Señor. No les parecía bien lo que estaba haciendo el Señor. ¿Por qué? Bueno, sin duda es que tenían criterios totalmente diferentes. Los fariseos clasificaban a la gente en buenos y malos, depende de sus propios criterios, y entonces con los malos ni se juntarían, no tendrían nada que ver con ellos, eran causas perdidas, con las que ellos no querrían saber absolutamente nada. En contraste, el Señor no era como ellos, el Señor sí que se juntaba a ellos, participó, como hemos dicho, de la comida que celebró Leví en su casa y participó con ellos. Era totalmente diferente a los fariseos. Y esto pues tenía un impacto muy fuerte en los pecadores. ¿Por qué? Porque el Señor se acercaba a ellos, les hacía sentir que no estaban excluidos. Los fariseos los excluían, los rechazaban, los despreciaban con todas sus fuerzas. Pero el Señor no. El Señor se acercaba a ellos, comía con ellos, al punto de que estas personas por primera vez empezaron a pensar que sí que podían ser aceptados por Dios. Sentían el amor de Dios acercándose a ellos por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, la actitud de los fariseos no conseguía nada de ellos, porque como los despreciaban, pues los publicanos, las mujeres pecadoras, todas aquellas personas de mal vivir, es verdad, pues les devolvían con la misma moneda. Si los despreciaban, ellos también los despreciaban. ¿Qué conseguían así? Pues nada, alejarlos aún más y más cada vez de la gracia de Dios mismo, del arrepentimiento. Pero el Señor Jesucristo era diferente. Les mostraba su amor, les mostraba su gracia, y eso tenía un efecto totalmente positivo en las vidas de estas personas, al punto de que no solo veían posible acercarse a Dios, sino que querían conocer a ese Dios del que el Señor Jesucristo les hablaba, les manifestaba esa gracia.
y hubo cambios realmente asombrosos, lo que desde luego nunca habrían conseguido los fariseos. El Señor con esta actitud logró grandes avances. Recuerdan ustedes, citamos a aquel publicano que era bajito, Zaqueo, que automáticamente que el Señor estuvo en su casa, pues empezó un programa para devolver el dinero que hubiera podido robar y todas aquellas cosas que ustedes ya saben. Así que el Señor frente a los pecadores era totalmente diferente que los fariseos, pero el hecho es que el Señor conseguía grandes avances con la actitud que él tenía, mientras que la actitud excluyente y de odio, de rechazo de los fariseos no conseguía absolutamente nada con estas personas. La segunda cuestión que vimos tuvo que ver con el ayuno y era, se lo plantearon al Señor, se lo plantearon también como una queja y ellos esperaban que el Señor pues reforzara las normas que ellos ya tenían, que habían establecido en la sociedad, en la religión judía. Pero el Señor no iba a reforzar sus normas, sino todo lo contrario. Él no había venido a poner remiendos, sino que Él había venido a hacer algo completamente nuevo. Él estaba hablando siempre de algo, no de reformas, sino de un nuevo nacimiento, de una criatura nueva. No servía de nada reformar a las personas. Al fin y al cabo, cuando una persona intensifica sus prácticas religiosas, es decir, pues ora más, ayuna más, da más diezmos, otras cosas, pero sin haber llegado a nacer de nuevo, esas personas son terribles, se vuelven, están invadidas, llegan a estar invadidas por un orgullo espiritual, una altivez, y miran a todas las demás personas con un menosprecio que es horrible, que es terrible. Y este era el problema de los fariseos. No habían nacido de nuevo, lo único que hacían era poner reformas. Y esas reformas lo único que hacía era hacerles crecer en su orgullo, en su altivez y por supuesto también en su desprecio de otras personas, que eran menos practicantes, vamos a decir, de la religión que ellos. Pero lo malo también es que en su forma de practicar la religión, pues no había ningún tipo de alegría. El ayuno era pues esta práctica de ascetismo, de privación, y como todas las religiones, pues ellos tenían estipulados un sinfín de reglamentos, de prohibiciones. Esto era para ellos la relación con Dios. Prohibiciones, ascetismo, cosas que desde luego producían tristeza. Cuando el Señor Jesucristo, otra de las razones, otra de las evidencias que vemos de esta controversia, de este choque frontal entre el Señor y la religión de su tiempo, es que, por un lado, no había venido a reformar, sino a hacer algo nuevo, pero por otro lado, Él planteaba la santidad no como algo negativo, sino como algo positivo, como algo que enriquecía al hombre y que le traía gozo. Fíjense que cuando el Señor habló del ayuno, automáticamente puso como ilustración una boda y el gozo que los amigos del esposo tenían de estar en la boda con el esposo. ¿Cómo iban a tener tristeza? ¿Cómo iban a estar de ayuno? Así que el Señor estaba manifestando que iba por un camino totalmente diferente de la religión de su tiempo. De la religión de su tiempo y de cualquier otra religión, porque al fin y al cabo las religiones tienen los mismos pilares, los mismos fundamentos, discurren por el mismo camino. Ahora la tercera cosa, añadiendo ya a lo que hemos visto y en lo que vamos a notar este contraste fuerte, y que va a surgir nuevamente otra controversia, tiene que ver con el día de reposo. De hecho, el día de reposo era muy importante para los fariseos y notaremos rápidamente que los dos próximos pasajes, el que vamos a estudiar con la ayuda del Señor hoy y el que tendremos que estudiar la próxima sesión, los dos tienen que ver con el día de reposo. Es verdad que desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas, pero ambos con el mismo tema, el día de reposo. Y rápidamente vamos a ver que los fariseos habían abandonado el mandamiento de Dios para sustituirlo por un sinfín de tradiciones inventadas por ellos mismos, al punto de que el mandamiento de Dios relacionado con el día de reposo había quedado casi en el olvido.
y lo que ellos hacían prevalecer era toda su reglamentación y toda su casuística, y eso era lo que les importaba. Por eso el Señor va a chocar con ellos. Este va a ser un nuevo enfrentamiento, porque el Señor va a redescubrir el verdadero propósito de Dios para el día de reposo y lo que la palabra de Dios decía. Así que vamos ya inmediatamente a leer este pasaje que nos ocupará en esta sesión. Esto está en Marcos capítulo 2, versículo 23 hasta el 28. Y dice así: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. Bueno, una porción realmente interesante, como todas, que tiene que ver con esto, con el día de reposo. Y como vemos, nuevamente, casi que guarda un patrón paralelo al del caso anterior, o a los casos anteriores que hemos visto, surge por una queja nuevamente de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están arrancando espigas y para comer el grano, una vez desmenuzado? ¿Por qué están haciendo esto en un día de reposo? Como vemos, la queja de los fariseos surge porque ellos se comportaban, y este detalle es importante, se comportaban como una especie de policía religiosa. Y cuando las personas llegan a eso, estamos llegando demasiado lejos, porque al fin y al cabo nadie puede controlar ni reglamentar nuestra relación con Dios. Tiene que ser algo personal. Y estos estaban investigando, vigilando cada movimiento, cada paso que el Señor y sus discípulos daban, buscando alguna cosa en la que poder plantarle cara y meterse con él, cuestionarle, criticarle, ponerle en evidencia, desacreditarle. Ese era su objetivo. Ahora, es interesante que lo único que encontraron fue que los discípulos estaban arrancando espigas. Esto es todo lo que pudieron encontrar contra el Señor y contra sus discípulos. Ya nos damos cuenta de que no había realmente causas graves contra el Señor. Todo lo que tenían era cuestiones de ellos mismos, que ahora vamos a ir analizando. Bueno, pues en primer lugar hablemos del verdadero significado e importancia del día de reposo. ¿Cuál era el significado, el propósito de este día? Y desde luego es uno de los puntos que ya he dicho importaba mucho a los fariseos, no solamente aquí en este evangelio, en todos los evangelios las mayores controversias surgieron precisamente a raíz del día de reposo. Y para ellos lo vivían con una rigurosidad, con un legalismo, con una cantidad de normas que era prácticamente inviable, pero era muy, muy importante. Quizás los cristianos hoy hemos pasado en un movimiento pendular justo hasta el otro extremo, y el día de reposo prácticamente ni le damos importancia y prácticamente no hacemos diferencia entre el día de reposo y cualquier otro día de la semana. ¿Dónde está la verdad? ¿Está en la forma en la que lo vivían y lo planteaban los fariseos, o lo está en la forma en la que muchos cristianos de hoy día lo viven? Bueno, ante la diversidad de opiniones siempre tenemos que volver al punto de referencia, que no puede ser otro que la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene que decir, tiene la última palabra, el veredicto final. Y lo que vamos a ver es que efectivamente en la palabra de Dios el día de reposo también es importante.
Recuerdan que forma parte de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo, en el capítulo 20, y por cierto el Señor allí dedicó bastante espacio a este mandamiento. Otros mandamientos rápidamente se explicaron: no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, pero eso se solucionaba en un versículo. Pero el mandamiento acerca del día de reposo ocupa bastante más espacio. Fijémonos en Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice allí: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Como vemos, pues dedica bastante espacio a tratar este tema, y es un mandamiento de la ley moral de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que de la misma manera que sigue siendo un pecado no adulterar o hurtar o matar o codiciar o dar un falso testimonio, pues esto está en la misma ley, en el mismo contexto. Lo mismo que la idolatría, lo mismo que tener otros dioses, en el mismo contexto, en el mismo conjunto de leyes, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios que sigue teniendo vigencia en nuestros días. Así que esto para empezar. Ahora, ¿cuál era el propósito de este mandamiento? Bueno, muchas personas piensan que Dios da leyes con la finalidad única de fastidiar a los seres humanos, como si fuera una especie de aguafiestas universal, que todo lo que nos gusta Dios nos lo tiene que prohibir, y no tiene nada que ver con eso. Eso es lo que el diablo quiere que nosotros creamos acerca de Dios, pero es falso. Cada ley de Dios tiene el propósito de beneficiar al hombre. Mírenlo, examinen una por una y lo van a comprobar. Ahora, ¿cuál era el beneficio? ¿Cuál era el propósito con el que fue dada esta ley? Bueno, en primer lugar, tenía que ver con la idea de descanso, de reposo, que las personas tuvieran la oportunidad de parar, de frenar en un momento su actividad cotidiana y descansar. Un cambio de chip, diríamos nosotros ahora, sin la actividad de todos los días. Descansar, reponer fuerzas. Y esto era un gran avance, porque ustedes tienen que recordar que esto fue escrito hace ya 3000 y pico años. Y no había ninguna legislación, ninguna nación tenía una legislación como esta, que por ley se estableciera que las personas, cada persona, no como los judíos de hoy día. Recuerdo una mujer que me explicaba que trabajaba para un judío y le pregunté, bueno, ¿pero trabajas también el día de reposo? Dice, no, el día de reposo no trabajan ellos, nosotros trabajamos muchísimo, pero ellos no trabajan nada, por eso contratan a personas que no son judías para que trabajen ellos. Pero fíjense, y le dije, bueno, pero mira lo que dice bien la Biblia, para que se lo leas a tus jefes judíos. No se lo leyó, por cierto, pero bueno. Dice que no hagas ninguna obra tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Nadie, ni ellos ni los que tenían contratados. No era para los señoritos y para el resto que trabajen duro. No. Aquí el descanso era para todos. Era una ley que protegía, que cuidaba de cada persona, hasta de las bestias. Es increíble que esto esté dentro de una legislación tan antigua, de hace 3000 y pico años. Increíble. Pero como digo, Dios siempre ha buscado favorecer al ser humano. Así que este era el primer propósito. El segundo propósito nos viene indicado también aquí. Dice que es día de reposo para santificarlo. Y luego añade que es para Jehová tu Dios, para Dios. Entonces, no es simplemente que descansamos, es un día que dedicamos a una pasividad absoluta, no hacemos nada de nada. No es esta la cuestión. Tiene que haber cierta actividad, pero esa actividad tiene que ser no para nuestro propio beneficio, sino para el servicio, para la adoración a Dios. Por eso tiene que ser un día dedicado a nutrir nuestra vida espiritual, más de lo que cada día podemos seguramente hacer, y por otro lado, pues adorar a Dios
conocerle más, tener más comunión con Él, bueno, pues hacer cosas que un día cotidiano no podríamos hacer porque tenemos muchas otras obligaciones, pero ese día enteramente para el Señor. Y esto para el pueblo de Israel era muy importante porque le marcaba una distancia, una diferencia entre Israel como nación y el resto de las demás naciones. Les afirmaba, podríamos decir, como pueblo de Dios. Y de hecho les limitaba, como otras muchas leyes, a tener comunión y relación con otras naciones que no fueran creyentes, porque siempre era un choque el no poder, el estar limitados en cuanto a las actividades que podrían realizar un día de reposo. Bueno, pero les distinguía como pueblo de Dios. Ahora, este era entonces el propósito y con bastante facilidad los hombres, los judíos, se apartaron de este propósito igual que nos apartamos nosotros los cristianos en esta época. Y conviene que recordemos las palabras, el diseño de Dios para lo que debe ser este día. Eso lo podríamos ver en una exhortación también bastante seria que hace el profeta Isaías en el capítulo 58, los versículos 13 y 14. Dice allí Isaías 58, versículo 13, «Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado». Bueno, sobre todo esta primera parte en la que se describe lo que debería de ser el día de reposo, de retraer tu pie, de ir a los sitios donde tú quieres, de hablar tus propias cosas, para hablar lo que Dios quiere, para deleitarte, dice, en Jehová. Este es el propósito del día de reposo. Y entiendo que este propósito no ha cambiado. Dios sigue pensando lo mismo acerca del día de reposo. Es verdad que nosotros hemos cambiado y muchas veces no se da importancia a esto. Seguro que ya me han escuchado más veces hablar de ello. Hay un énfasis muy grande en el diezmo, por ejemplo, en muchos contextos cristianos. Yo no lo discuto, pero me extraña que no haya el mismo énfasis. Igual que se enfatiza que hay que dar un 10% de los beneficios para el Señor, pues está también claro que de los 7 días de la semana, uno debe de ser para el Señor. Y esto muy pocas veces se habla de ello. O piensan que ya somos de otra religión, que hacemos mucho énfasis en el sábado, pero no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de lo que la ley dice, de lo que la palabra de Dios dice para nuestro beneficio y para la gloria del Señor, porque esa es la meta también de este día. Ahora, esto es lo que dice la Biblia, pero ¿cuál era la actitud de los fariseos frente al día de reposo? Bueno, pues ellos les encantaba, sentían devoción por establecer un sinfín de minuciosos reglamentos, analizando cada una de las posibles cosas que podrían ocurrir en un día de reposo. Ellos habían establecido una casuística, analizando cada detalle, hasta dónde se podía llegar, hasta dónde no se podía llegar. Por ejemplo, fíjense que aquí era simplemente el acto de arrancar unas espigas, frotarlas con las manos para coger el grano y masticarlo y, bueno, pues engañar un poco al estómago, porque otra cosa, pues no creo que hicieran mucho más. Ahora, lo vieron los judíos y los fariseos y automáticamente escandalizados. Están trabajando. Bueno, ¿por qué decían que estaba trabajando? Bueno, porque ellos asimilaban el hecho de arrancar unas espigas con segar. Y el hecho de frotar las espigas para que el grano se soltara, pues ellos lo identificaban con trillar. Bueno, entonces estaban trabajando y eso estaban haciendo dos trabajos, de hecho. Fíjense lo grave que era según ellos. Bueno, esto estaba fuera de lugar, estaba fuera de propósito, sin lugar a dudas. Esto formaba parte de las tradiciones que ellos habían añadido a la palabra de Dios. Hasta el punto, como ya he dicho, que no dejaban ver la palabra de Dios, porque lo único que veían eran sus propias tradiciones. Y bueno, si ustedes leen libros de estos, van a encontrar un sinfín de otros casos, a cuál de ellos más pintoresco y más curioso, ¿no? Recuerdo aquel que decía que no se podía escupir
encima de una piedra lisa, no pasaba nada, pero no podías escupir encima de la tierra, porque si escupías encima de la tierra al mezclarse con la saliva se formaba argamasa, y eso era un trabajo. Y entonces eso podías escupir encima de una piedra, pero no encima de la tierra. Como ven, es ridículo, es absolutamente ridículo. ¿Qué habían conseguido con todo esto? Bueno, pues lo que habían conseguido es convertir el día de reposo, que era un día para descansar y gozarse en el Señor, en una lista imposible de cumplir y en una carga imposible de llevar. Tan lejos se habían ido del propósito original de Dios. Y esto era muy grave porque privaba al hombre de este descanso y privaba a Dios de la gloria que el hombre le debía dar. Pero por otro lado era también grave porque los fariseos habían hecho algo que el Señor les reprendió en esta ocasión, pero que aún les va a reprender, va a tener un conflicto, una controversia muy fuerte con ellos, lo veremos cuando lleguemos al capítulo 7. Pero el problema era porque ellos estaban invalidando la ley de Dios con sus tradiciones. Habían añadido tal cantidad de interpretaciones a la palabra de Dios que al final ya la palabra de Dios no se veía, solamente se veían sus interpretaciones. Y eso es malo. Es malo porque no se deja escuchar la voz de Dios, y es malo porque al hombre le quita el descanso y los beneficios de la ley que Dios les había dado. Así que la actitud de los fariseos frente al día de reposo no estaba en la línea de lo que Dios había dicho en su palabra en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál fue entonces la enseñanza de Jesús? Bueno, lo primero que notamos es que el Señor automáticamente salió en defensa de sus discípulos porque evidentemente la crítica que estaban haciendo contra ellos era totalmente injusta. Esto no había por dónde cogerlo, era algo inconcebible que se pudiera criticar a aquellos hombres solamente por arrancar unas espigas de trigo. Pero por otro lado, el Señor tenía que volver al origen, a la palabra de Dios. Y por supuesto en su explicación, en su respuesta a la queja de los fariseos, el Señor se va a fundamentar su respuesta, como no puede ser de otra forma, en la palabra de Dios. Y él cita una historia que en principio puede parecernos que no tiene nada que ver con lo que se trata aquí. Es la historia del rey David. Seguramente ustedes la recuerdan. La pueden encontrar en 1 Samuel en el capítulo 21, los versículos 1 al 6. ¿Y qué pasó allí? Bueno, pues el rey David, ya había sido ungido como rey, pero todavía no gobernaba, porque quien gobernaba era el rey Saúl. Y el rey Saúl le entró una envidia, una cosa maligna, diabólica, y se ofuscó de tal manera que no pensaba en otra cosa nada más que destruir a David. Todo el mundo, por otro lado, apreciaba a David y él veía esto con unos celos, con una envidia terrible, y se propuso matar a David. Y David no le quedó otra nada más que huir de forma apresurada, sin llevarse armas, sin llevar provisiones para el camino, nada. Tuvo que salir huyendo porque su vida corría peligro. Y entonces él llegó a Nob, a la ciudad de Nob, donde estaban los sacerdotes, y hablando allí buscó al sumo sacerdote y le pidió si tenía algo de comer y también algún arma. Pero bueno, vamos a pensar en lo que el énfasis que tenemos aquí en nuestro pasaje, en que le pidió algo de comer. Y el sumo sacerdote dijo, bueno, aquí de comer lo único que tengo son los panes de la proposición. Pero los panes de la proposición eran una porción realmente sagrada, una porción santa. De las ofrendas de Dios era de lo más santo que había. De hecho, solamente lo podían comer los sacerdotes y no lo podían comer en cualquier lugar. Tenía que ser comido en un lugar santo, dentro del recinto del tabernáculo. Algo muy, muy solemne. Esto lo pueden encontrar en Levítico, en el capítulo 24, los versículos 5 al 9. Ahora, el sumo sacerdote, vemos en aquel pasaje que le dio a David los panes de la proposición, que solamente los podían comer los sacerdotes, pero se los dio a David. Y lo curioso es que la Escritura en ningún momento condena tal acción, en ningún momento. Discurre con toda normalidad, como
como si no hubiera ocurrido nada malo. La Biblia no lo condena de ninguna forma. Y entonces el Señor, aunque son dos casos diferentes, pero el Señor establece un paralelismo. Y hay varios elementos entre los que se puede ver que hay este paralelismo. La primera cuestión sería que es verdad que no podían comer de esos panes de la proposición nada más que los sacerdotes, pero en este caso se hizo una excepción. ¿Por qué razón se hizo una excepción con David? Bueno, porque aquellos panes de la proposición estaban destinados para alimentar a aquellas personas que Dios había elegido como ministros suyos, como servidores suyos especiales dentro del sacerdocio. Y aunque David no era un sacerdote, pero tampoco era un ciudadano normal de a pie. ¿Quién era David? Bueno, en este momento ya había, esto ya lo podríamos ver en 1 Samuel 16, ya había sido ungido como rey de Israel. Por lo tanto, no era un ciudadano normal, era también un servidor escogido de Dios, tanto o más que cualquiera de los sacerdotes que había allí. Por lo tanto, aplicando este principio, pues se pudo hacer con toda normalidad una excepción a la norma. Solamente podían comer los sacerdotes, pero como David también era el ungido de Dios, pues él también se le podía hacer una excepción y él podía comer de aquellos panes de la proposición. Ahora, el Señor Jesucristo razona, dice, bueno, pues si con David se hizo una excepción a una norma que era tan estricta, tan rigurosa como era la de los panes de la proposición, pues dice, también conmigo se puede hacer una excepción en cuanto al día de reposo. Este es el planteamiento que hace el Señor Jesucristo. Ahora vamos a seguir un poco el razonamiento. El razonamiento es sencillo. Se hizo una excepción con David porque era un rey, pues el Señor Jesucristo pretende que se haga una excepción también con él. Y ahora los fariseos que están escuchando esto, ya me los imagino. Dice, bueno, vamos a ver, pero ¿quién se ha creído que es este? Bueno, con David podemos hacer una excepción porque era el rey de Israel, el rey más glorioso que hemos tenido en Israel. Todos los demás reyes se midieron conforme al listón donde lo dejó David, ¿no? Si eran conforme al corazón de David. Bueno, pues con David podemos aceptar este tipo de excepciones, pero por favor, ¿quién se cree que es este para pedir un trato similar? ¿Quién es Jesús? Como ustedes ya recordarán, en nuestras sesiones anteriores he mencionado en todos los casos que la pregunta que hay en el aire, que está en el fondo de todos estos acontecimientos, es esta: ¿quién es Jesús? Y una vez más aparece aquí: ¿quién es Jesús? Está obligándoles a que ellos se lo planteen: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este que pretende que hagamos excepciones de este tipo, como las que se hizo con el rey David? Bueno, para empezar, el Señor Jesucristo se está colocando, sin lugar a dudas, al mismo nivel que el rey David, porque está exigiendo un trato de excepción igual que lo había recibido David. Por el Evangelio de Mateo sabemos que el Señor Jesucristo era el descendiente legítimo de David. Y cuando avancemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, veremos que el Señor Jesucristo se presenta como el Señor de David. Entonces, pero eso llegará más adelante. Por el momento, lo que el Señor les plantea es que está en equivalencia con el rey David. Él también, el Señor Jesucristo, era el ungido de Dios, el rey. Es verdad que todavía no estaba gobernando. El Señor Jesucristo estaba comenzando su ministerio público. Bueno, igual que David en esas circunstancias, todavía no estaba gobernando. David estaba siendo perseguido a muerte por Saúl. Ahora fíjense qué curioso, porque cuando acabemos precisamente estos pasajes que tienen que ver con el día de reposo, nos vamos a encontrar que los fariseos repiten, y por lo tanto como que consolidan este paralelismo, repiten la actitud de Saúl. ¿Qué es lo que hacen los fariseos cuando acaba el Señor de explicar todas estas cosas acerca del día de reposo? Pues quieren matarlo. En el capítulo 3 de Marcos, versículo 6, dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, David estaba huyendo, yo también estoy teniendo muchos problemas, porque a David lo quería matar, a mí también. Y esto cada vez se va a ver con mayor claridad. Así que el paralelismo va tomando forma, cada vez es más exacto.
Por otro lado, lo lógico entonces es que el Señor dice, bueno, pues igual que David compartió el pan de la proposición con sus hombres que le acompañaban, dice, pues yo que soy como David, o más que David, pues mis hombres tienen derecho también a tener este trato excepcional. Pueden hacer esto en el día de reposo. Por lo tanto, aquellos hombres bien conocidos en la antigüedad de David, como los valientes de David, de los que se habla en varios pasajes, hay listas completas que se repiten y que se habla de ellos con mucha frecuencia, porque fueron realmente hombres muy importantes en el establecimiento del reino. Ahora esos valientes de David son asimilados, son comparados con los discípulos del Señor Jesucristo. Vemos el paralelismo que va estableciendo poco a poco. Por otro lado, la misión de David era muy urgente. Estaba intentando sobrevivir ante la persecución de Saúl, sobrevivir y esperar a que Dios le vindicara y pudiera llegar a ser rey. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Bueno, pues no podríamos decir que la misión de nuestro Señor Jesucristo fuera menos importante y menos urgente que la de David, porque Él estaba anunciando, proclamando y estableciendo el reino de Dios en este mundo. Sin duda era una misión muy, muy importante, tan importante, mucho más importante que la que estaba llevando a cabo el rey David. Así que el Señor les explica que lo que está pasando aquí pues puede ser justificado con aquel otro patrón bíblico que encontramos en las Escrituras en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta cómo utiliza el Señor los patrones de comportamiento? Esto es importantísimo, que conozcamos bien la Biblia, porque la Biblia funciona a base de patrones que si tenemos inteligencia espiritual, pues podremos aplicar correctamente en distintas situaciones que se nos van a plantear constantemente en nuestra vida. Patrones. Bueno, pues aplica un patrón del Antiguo Testamento a lo que él estaba haciendo en ese momento para justificar cierta conducta. Ahora, el Señor no se quedó allí, no solamente mencionó a David y aquella circunstancia especial, sino que Jesús dijo que Él era Señor aún del día de reposo. Y esto, bueno, pues si había dejado ya un poco asustados a los fariseos o descompuestos, desencajados, aquel paralelismo con David, ¿qué iban a decir ahora cuando le escuchan al Señor Jesucristo decir que el Hijo del Hombre, que esto ya lo explicamos cuando hablamos anteriormente en un pasaje, cuando ya el Señor se presentó a sí mismo como el Hijo del Hombre? Recuerdan ustedes cuando el caso del paralítico, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora vuelve otra vez a usar el mismo término, el Hijo del Hombre, y dice, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. Y esto ya desde luego los tuvo que dejar rematados, vamos a decir, fuera de juego por completo. Porque el Señor ahora va más allá, no solamente se compara con el rey David, sus hombres con los de él, ahora va mucho más lejos, ahora está atribuyéndose a sí mismo prerrogativas divinas. Porque, ¿qué significa sino el hecho de que Jesús diga que Él es Señor aun del día de reposo? Pues recuerden ustedes lo que hemos leído antes en Éxodo 20 acerca del día de reposo. ¿Qué nos decía allí? Dice que el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es reposo para Jehová tu Dios. No para hacer lo que tú quieras, sino para hacer lo que Dios quiere, para el Señor. Y ahora el Señor Jesucristo dice, yo soy Señor del día de reposo. Fíjense, está cogiendo este versículo de Éxodo 20, donde dice, el día de reposo, el séptimo día, es reposo para Jehová tu Dios. Está diciendo, básicamente, es día de reposo para mí, porque yo soy Señor del día de reposo. ¿Qué es esto sino decir que el Señor Jesucristo está diciendo que Él es Dios? Hay personas que dicen, no, la Biblia nunca dice que Jesucristo sea Dios. El Señor Jesucristo nunca afirmó ser Dios. Y yo digo, ¿pero qué Biblia leen estas personas? Porque fíjense que una y otra vez el Señor Jesucristo está atribuyéndose prerrogativas claramente divinas. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? ¿Quién era el esposo en Israel
sino Dios. Y él viene y dice, yo soy el esposo. Y así una y otra vez, ¿quién puede hacer las obras y las cosas que el Señor hacía? Solamente Dios podría hacerlo. Y el Señor lo dice con esta naturalidad tan grande. Aunque es importante que notemos, no dijo, yo soy Señor del día de reposo, dijo, yo soy Señor aún del día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es Señor del día de reposo, pero también de los otros 6 días de la semana. Él debe de ser Señor de toda nuestra vida. De lunes a lunes, de domingo a domingo, de sábado a sábado, todos los días de la semana debe ser Señor de nuestra vida. Por lo tanto, el Señor está diciendo que Él tiene plena autoridad para decidir lo que se hace en el día de reposo. Esto es lo que está diciendo. Él tiene la última palabra sobre lo que es legítimo y no es legítimo hacer en ese día. Está comportándose exactamente como Dios. No está comportándose de otra manera. Se está comportando como Dios. Y entonces Él dice, lo que están haciendo mis discípulos no es pecado, porque yo soy Señor del día de reposo y lo que digo es que ellos están haciéndolo bien. Y eso ya zanjaba toda discusión. Es como si nosotros somos unos turistas y vamos visitando un palacio. Aquí en España tenemos muchos y vemos que en un momento determinado pues hay un cartel en una puerta que pone prohibido el paso. Bueno, pues no podemos pasar. Si pasáramos estaríamos transgrediendo una ley y probablemente podríamos ser sancionados. Pero ahora imagínense que en ese palacio, en esa casa señorial, lo que sea, pues el hijo del noble, del dueño, pues sale por la puerta y dice, hombre, ¿estás aquí, Luis? Ah, entra. Ven, que vamos a cenar juntos. No tengo estos amigos, ustedes tranquilos. Pero, entonces si yo pasara a la puerta que pone prohibido el paso porque el hijo me ha invitado, ¿estaría yo transgrediendo la ley? Pues no. Oiga, pero el cartel no lo han quitado, da lo mismo. Pero el hijo tiene autoridad para poder hacer pasar a cualquier persona. Es verdad que el cartel sigue estando ahí prohibiendo el paso a todas las personas, pero si el hijo dice, puedes pasar tú, pues puedes pasar y no estás transgrediendo ninguna ley. Bueno, pues esto es exactamente lo que está pasando aquí. Los discípulos de Jesús iban con él, sí, y estaban arrancando espigas, sí. ¿Podría ser considerado trabajo? Pues no, pero bueno, en el supuesto de que fuera trabajo, el Señor lo autoriza. Y como Él es el Señor del día de reposo y lo da por bueno, no hay nada que discutir sobre el tema. Así que esto está elevando el tono a un nivel muy alto. Desde luego los fariseos no están dispuestos a aceptar estas cosas de ninguna de las maneras. Ya iremos, bueno, ya he anticipado cuál va a ser la reacción final de todos ellos cuando el Señor acabe todo esto, ¿no? Ahora, fijémonos en el Señor, ¿no? Esta forma en la que Él tenía de hablar. Ningún maestro de la antigüedad, ningún profeta había hablado como Él hablaba. Todos los profetas introducían sus frases ¿cómo? Pues diciendo algo así, así dice Jehová el Señor, así dice el Señor, así ha dicho el Señor. Esas eran las frases típicas de cualquier profeta, las encontrarán cientos de veces en el Antiguo Testamento. Miren, el Señor Jesucristo nunca dijo una de esas frases, nunca en todo su ministerio dijo nada de eso. Él no necesitaba de la autoridad, de otra autoridad distinta de la suya misma, para decir nada de lo que decía. Todo lo que decía, lo decía sobre la base de su única autoridad, de su autoridad definitiva. ¿Qué era cómo introducía el Señor sus declaraciones? Él decía, de cierto os digo. Él no estaba diciendo, bueno, el Señor ha dicho, no. De cierto os digo, yo os digo. Y muchas veces utilizaba yo soy, una y otra vez, sobre todo en el Evangelio de Juan, aparece 7 veces. Yo soy, que era la frase con la que se identificaba a Dios en el Antiguo Testamento, el Eterno, como Dios se presentó a Moisés en la zarza ardiendo, yo soy, te envía. Yo soy, dice el Señor Jesucristo, la autoridad máxima, Dios mismo hablando a los hombres en este mundo. Así que el Señor pretendía ser Dios. Cualquier persona que diga que hay muchos teólogos liberales a montones que dicen eso, que no, el Señor Jesucristo nunca pretendió ser Dios. ¿Cómo que no? Entonces, ¿qué pretendió ser? ¿Qué pretendió ser? Sino Dios. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo se comportaba?
Ahora es verdad que hay muchas personas que les encanta al Señor Jesucristo verlo como un maestro. No tienen ninguna dificultad en aceptarlo como maestro. Y qué cosas más bonitas dijo, ¿verdad? La gente va al sermón de la montaña en Mateo en capítulo 6. ¡Wow, qué bonito! Qué frases para la posteridad, para la historia. ¡Qué maestro! Todo el mundo quiere hacer a Jesús como parte de su movimiento, de su causa, porque les gusta cómo enseñaba las cosas tan nobles, tan maravillosas, de tal altura que él enseñaba. Claro, lo quieren como maestro, pero de ninguna manera muchas de estas personas que lo quieren aceptar como maestro, que no tendrían dificultades en hacerlo, los mismos fariseos, serían unos de ellos, pero no están dispuestos a aceptarle como Dios. Lo aceptaríamos como maestro, pero no como Dios. Y lo que viene a decir este pasaje es que es imposible. Es imposible aceptar al Señor Jesucristo como maestro y no aceptarlo como Dios. Porque si nosotros aceptamos la belleza de lo que Él enseñaba acerca del día de reposo, no olvidemos que Él le estaba dando soporte a esa enseñanza, estaba fundamentando esa enseñanza sobre la base de que Él mismo era el Señor del día de reposo. No podemos aceptar su enseñanza sobre el día de reposo sin aceptar que Él es el Señor del día de reposo. No podemos, o lo que es lo mismo, no podemos aceptarle como maestro sin aceptarle como Dios, como Señor. Es imposible, es imposible. Entonces, es una opción de todo o nada. Al final, o lo aceptamos como maestro y Señor, o Dios, o no lo aceptamos como ninguna de las dos cosas. Esto va todo junto. Entonces, ya vemos cuál es la relación del Señor con el día de reposo. Él es Señor aún del día de reposo. Ahora, hablemos un poquito más sobre el reposo de Dios, porque creo que este tema es muy importante hoy en día. Es verdad que ya en los trabajos, en las legislaciones modernas, pues está regulado, que es uno de los beneficios que este mundo ha recibido de la revelación bíblica, o que ya lo ignoran y lo obvian y no quieren saber nada de ello. Pero muchos de los beneficios que esta sociedad disfruta hoy en día, de los grandes avances que tiene, han surgido hace miles de años de la palabra de Dios, de la revelación bíblica. Ahora, es verdad, como digo, hoy las personas, los trabajadores, tienen un horario de trabajo con sus días de descanso establecidos por ley. Luego otra cosa es que los patronos, los empleadores, los respeten o no, que eso ya es otro tema muy diferente. Pero es verdad que la gente hoy tiene días de reposo y vacaciones. Y sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cada vez hay más personas que no pueden dormir si no se toman su pastilla. Hay algo que les quita el sueño, que les quita la paz, que les quita el descanso. Y al fin y al cabo, pues de nada sirve dormir si no es un sueño reparador, un sueño que produzca un sueño profundo que nos dé descanso. Y esto es lo que a la gente le falta. Pueden irse de vacaciones igualmente, pero no descansan, no desconectan de sus problemas, nada de todo esto. Y esto es un verdadero problema de la sociedad de nuestros días. Ya no solo el estrés, la ansiedad, sino la falta de auténtico descanso. No solamente necesitamos, por lo tanto, un día de reposo, sino necesitamos también necesitamos la capacidad de saber descansar. Y esto cada vez es más difícil. Ahora, ¿cómo podemos conseguir este descanso, este reposo? Porque al fin y al cabo, lo que pretendía este mandamiento era esto. Algo de lo que voy a decir ahora, volveremos a ello en el siguiente pasaje, en la siguiente sección, pero ya vamos a introducirlo un poquito pensando en esto, ¿no? ¿Cómo conseguir este verdadero reposo que Dios quiere dar al ser humano? Bueno, tal vez para ello, para entender bien en qué consiste este reposo, deberíamos de volver al comienzo mismo. ¿Dónde surge la idea de Dios, el propósito de Dios de que el hombre tenga un día de reposo? Bueno, pues surge precisamente en las primeras páginas de la Biblia, en Génesis, los capítulos 1 y 2. Y allí vemos, en Génesis 2, que dice el Señor en el versículo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo. Reposó Dios en el séptimo día. Bueno, de aquí surge la idea de que el séptimo día tenemos reposo. Ahora, aquí hay algo chocante, hay algo
hay algo que me llama la atención y supongo que ustedes también. El Señor descansando el séptimo día. Y la pregunta es, ¿pero estaba el Señor cansado? ¿No es el Señor todopoderoso? Claro. ¿Estaría cansado? Desde luego que no. Acabó de hacer el universo, este universo en el que estamos, que todavía no sabemos dónde empieza ni dónde acaba, si es que empieza y acaba en alguna parte. Acabó de crear estrellas, galaxias enormes, con miles y millones de astros y de planetas, y algo que a nosotros se nos escapa, que intentamos ubicarnos dentro de donde estamos en este universo y es que nos perdemos, nos da vértigo, es que no sabemos, es increíble. Pues Dios acabó de hacer este universo y podría haber hecho otros 1000 universos más y seguiría sin cansarse, porque Él es todopoderoso, no se agota, no pierde facultades, no pierde fuerza. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma, ¿y por qué dice que descansó? ¿Estaba cansado? No es este tipo de descanso. ¿A qué tipo de descanso se refiere aquí el Señor? Bueno, sería básicamente como cuando un artista ha logrado acabar una obra de arte, una obra bonita. La ha terminado, una escultura, una pintura, lo que sea. Y no es que esté excesivamente cansado, pero se retira, se aparta un poco de su obra y se sienta para contemplarla, con esta sensación de satisfacción, de algo que está bien hecho. Algo que está bien hecho. Y esta es la idea que transmite este pasaje. En realidad, el Señor descansó no en el sentido de que estaba cansado, sino de que contempló la obra que había hecho y la contempló con satisfacción. Fíjense cómo se repite a lo largo de todo el desarrollo, el proceso de la creación del mundo, se repite esta frase. Dice en el capítulo, ya este es el resumen final, pero pueden leer el capítulo 1 entero y verán que hay ecos de esta misma frase una y otra vez. Dice el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esta es la idea, ¿no? El artista ha terminado su obra, una obra perfecta, bien hecha. Se separa un poco, se aleja un poco para mirar, para contemplar esa obra que ha hecho y disfrutarla. Este es el verdadero descanso, las cosas bien hechas que nos producen descanso, las cosas acabadas. Ahora, entonces volvemos a la pregunta, ¿por qué el ser humano no tiene descanso? ¿Cómo puede el hombre tener este tipo de descanso? Bueno, lo podría tener si pudiera acabar lo que hace y hacerlo bien. Pero qué difícil es esto, parece una tarea imposible realmente. Todo lo que nosotros hacemos viene marcado por la imperfección. Como dijo una vez un político aquí en España, dice, cada vez que intentamos acercarnos a la perfección, huye de nosotros. Y es bueno, él lo decía para justificar algunas cosas que había hecho mal, o de las que le acusaban. Pero es verdad, la perfección huye de nosotros cada vez que intentamos alcanzarla. Todo lo que el ser humano hace tiene el sello de lo inacabado, de lo imperfecto, de lo incompleto. Y esto nos produce frustración. Es tan difícil poder hacer algo que nos sintamos satisfechos, decir, hemos terminado tal cosa. Es entonces cuando descansaríamos de verdad, pero no descansamos. No descansamos porque nos acompaña la frustración que trae sobre nosotros el pecado. El pecado lo tuerce todo, lo estropea todo, lo pervierte todo, lo ensucia todo. Por eso nunca llegamos a tener esa paz auténtica, porque tampoco podemos descansar de nuestras obras. No nos sentimos satisfechos, ni nos aceptamos a nosotros mismos muchas veces y por supuesto no esperamos que Dios nos acepte, porque sabemos que estamos muy por debajo del listón. Y esto nos quita la paz, nos quita el descanso. Pero volvamos otra vez a otra de las frases de Dios. En este caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba acabando la obra que había venido a realizar, la obra de la cruz. Sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Bueno, llamaron mucho la atención de los que estaban ahí escuchando, especialmente aquel centurión, porque después de tantas horas de sufrimiento y de un sufrimiento intenso, agónico, terrible, la cruz era un tormento como no hay otro, como no se ha diseñado otro, que en la misma medida en que el hombre está intentando sobrevivir, se aumenta y se perpetúa el sufrimiento. Y era una cosa terrible. Y después de horas de estar ahí en la cruz, aparte de todo lo que había vivido el Señor Jesucristo antes, al acabar, le sorprendió al centurión que gritó a gran voz.
estas palabras, consumado es. Pero eso que digo, lo dijo con las últimas fuerzas que él tuvo, fueron para decirlo con voz potente, consumado es. Está acabado. La obra de la cruz había sido terminada, finalmente terminada, completada, perfecta. Y era perfecta porque la respuesta del Padre a la obra del Hijo fue resucitar al Hijo, dando su total aprobación, su satisfacción plena sobre lo que el Señor Jesucristo había hecho. Así que tenemos aquí, por lo tanto, una obra completa. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Bueno, porque nosotros lo que hacemos es siempre incompleto. Nuestra propia vida de pecado hace que sea incompleta, que sea frustrante. Y eso impide que el hombre tenga paz, paz auténtica, descanso, reposo reparador del de verdad. Esta es la razón. Pero el Señor Jesucristo, ¿por qué murió en la cruz? ¿A qué se refería cuando dijo consumado es? Está todo completo. ¿A qué se refería? Pues precisamente se estaba refiriendo a todos nuestros pecados, a todas nuestras imperfecciones, a todos nuestros fracasos. Él los recogió y los llevó sobre sí, los cargó sobre sí en la cruz. Y si usted quiere que Él cargue con sus pecados en la cruz y lo acepta por fe, pues Él llevará aquellas cosas que usted no ha logrado hacer, que han sido imperfectas, aquellas cosas que usted ha pecado, aquellas cosas que le han frustrado, inacabadas, aquellas cosas mal hechas. Él las llevará y entonces podrá tener usted esa sensación de haber terminado, de haber completado, de algo que sí que está bien hecho. No porque lo hayamos hecho bien, sino porque Él ha cargado lo que hemos hecho mal y nosotros estamos limpios. Limpios para podernos encontrar delante de Dios aceptados plenamente. Por eso, el día de reposo solamente llega a ser reposo auténtico para aquellas personas que conocen a Dios y que pueden deleitarse ahora en Dios, en la comunión con Dios, en esta alegría que produce esta nueva relación con Dios. Nos damos cuenta, ¿no? Por eso la Biblia habla a veces del reposo como algo incompleto hasta el momento en que el Señor Jesucristo muere en la cruz. Y esta idea del reposo, bueno, lo pueden ver concluyendo el tema en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. El reposo de Dios. El reposo de Dios solamente es auténtico cuando por fin logramos descansar de nuestras obras, porque Él ha llevado nuestros fracasos y descansamos en Él. Mientras tanto, pues las personas seguirán teniendo que tomar sus pastillas para dormir y aunque dediquen vacaciones y tengan momentos de ocio, al final la insatisfacción sigue estando presente en sus vidas. Por lo tanto, terminamos ya. ¿Cómo debemos de usar el día de reposo? Y aquí no quiero decir muchas cosas porque correría el riesgo tal vez de convertirme en un fariseo explicando qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Y este desde luego no es mi propósito, ni creo que sea tampoco el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da directrices, nos da principios básicos que nos orientan para saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. La primera cosa que debemos decir es que si el día de reposo se convierte en una carga para nosotros, una carga religiosa, es que algo no estamos haciéndolo bien. Porque el día de reposo tiene que ver con liberación, con comunión gozosa y alegre con el Señor. Si convertimos con ciertas normas o con lo que sea el día de reposo en una carga como lo convertían los fariseos, nos hemos alejado indudablemente del propósito inicial de Dios. Tiene que ver con el descanso físico y mental, con un descanso reponedor de fuerzas, porque el trabajo es duro últimamente, ¿verdad? Las empresas cada vez exigen más y hace falta descansar. Entonces, esto es otra de las finalidades, pero como ya he dicho al principio, no puede ser un descanso de una pasividad absoluta o descansar sentándome en el sillón de mi casa y viéndome 11 capítulos seguidos de mi serie favorita. Pues no es esa la idea, ni muchísimo menos. Eso no ayuda ni un día de reposo ni en ningún otro día. Pero no es esa la idea, no es esa... No, si yo reposo, estoy aquí sentado en mi sillón sin hacer nada. No tiene nada que ver con esto. Es descanso, tiene que ser descanso real, pero descanso orientado a un fin. ¿Cuál? Pues adorar a Dios, escuchar la voz de Dios, servirle
en la tranquilidad y en el sosiego de un espíritu agradecido, de un espíritu que conoce a Dios. Esta es sin duda la finalidad del día de reposo. Pues seguro que habrá muchas cosas que podemos hacer en ese día que pueden ser acordes con este propósito general. Adorar a Dios, leer su palabra, orar, dedicar tiempo a estar con otros hermanos y disfrutar de la comunión en torno a las cosas del Señor. Cosas de este tipo son muy buenas y muy saludables. Y nosotros en la iglesia veo a los hermanos que el domingo, que celebramos el Día del Señor, pues es un día bueno. Es verdad que pasamos bastante tiempo juntos, que hay varias reuniones, que comemos juntos, pero ellos lo dicen, es que el domingo me sirve para recargar las pilas, porque el lunes tengo que estar otra vez con la gente del mundo que es tan mundana, que está tan apartada de todos los principios bíblicos y es tan duro vivir en el mundo. Pero pasar este día de comunión con el Señor, con los hermanos, me hace coger fuerzas para enfrentar todo lo que luego viene a continuación. Por lo tanto, aquí terminamos esta sesión. Tendremos que volver a hablar nuevamente del día de reposo en nuestro próximo estudio, pero por el momento déjeme que le invite a disfrutar del reposo de Dios, del auténtico reposo de Dios, que no consiste en tomar más vacaciones, que no consiste en tomar pastillas, que no consiste en visitar buenos hoteles y spas y otras cosas de ocio y tiempo libre, porque nada de todo eso calma finalmente nuestra sed de descanso, de paz. Lo único que puede cambiarlo es conocer al Señor, disfrutar del reposo de Dios. Ese es el reposo que vale la pena. ¿Y cómo conseguir ese reposo? Bueno, cuando dejemos de trabajar, de luchar nosotros mismos por alcanzar nuestra propia salvación. Reconozcamos que hemos fracasado en esto y demos lugar a disfrutar de las obras de Dios, de la obra de Dios en la cruz, cuando Él cargó con nuestros pecados, con las cosas que nosotros habíamos hecho mal. Cuando descansamos en ese hecho de nuestras obras, cuando ponemos todas nuestras cargas sobre Él, entonces tenemos reposo. Y entonces surge esa relación nueva con Dios. Usted disfrutará de una relación diferente con Dios. No la relación que ha tenido cuando tenía una religión, sino la relación viva, única, especial que el Señor Jesucristo ha venido a traer al ser humano. Una relación alegre, una relación gozosa, en paz, en armonía con Dios mismo. ¿Le gustaría disfrutar de esto? Seguro que sí. Tiene que buscarla solamente en Dios. Nadie más le va a poder ofrecer eso. En el Señor Jesucristo. Él se la puede dar. Pues le animo a que la busque en Él. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga ricamente.